Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 173. Mandalay siguió con la mirada el dedo de mi gorrilla, y su expresión se suavizó ligeramente. Ah, él, dijo. Ese es Kota. El chico en cuestión no reaccionó. Permaneció a poca distancia del grupo, con los brazos relajados a los costados y la mirada perdida hacia un lado, como si nada de aquello le importara lo más mínimo. Es y un pariente, continuó Mandalay tras una breve pausa. El hijo de mi primo. Se quedará aquí durante el campamento. Pixie Bob se inclinó con una sonrisa. Piensen en él como nuestra pequeña mascota temporal. Por favor, no lo llames así, suspiró Mandalay, y luego volvió a mirar al chico. Kota, ven un momento y saluda a todos. Estarás con ellos la próxima semana. No hubo respuesta. Kota. Todavía nada. Una vena palpitaba débilmente en la frente de Pixie Bob. Oye, mocoso, te estamos hablando a ti, no soy sordo, interrumpió el chico secamente, sin siquiera mirarlos mientras giraba lentamente la cabeza. Sus ojos recorrieron a los estudiantes allí reunidos con evidente desinterés. Mandalay continuó, imperturbable. Son estudiantes de la UA. Se quedarán aquí un tiempo, así que, como mínimo, preséntate correctamente. La mirada de Kota se desvió de nuevo, esta vez directamente hacia el grupo. TCH. Chasqueó la lengua y desvió la mirada. Me da igual. Luego se marchó. Un leve revuelo recorrió la clase. Vaya, murmuró Kaminari. Es un poco grosero. Los chicos de hoy en día, añadió Zero en voz baja. Eran los únicos que tenían energía incluso para murmurar. Los demás estaban tan cansados que les daba igual, o simplemente les daba igual. Oye, espera. Todos menos uno, claro. Mi gorrilla, siempre con su corazón heroico, se inclinó ligeramente hacia adelante, con la preocupación reflejada en su rostro. Yuta lo notó de inmediato. Y sí. Ahí está ese impulso instintivo. Ves a alguien aislado, te acercas, intentas ayudarlo. Era tan predecible. La mirada de Yuta se dirigió brevemente a Kota. Luego volvió a mi gorrilla, que se acercaba. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Cómo podía no reconocer esa escena y lo que estaba a punto de suceder? Mi gorrilla parpadeó. No parece que quiera compañía. Eso es quedarse corto. Mi gorrilla miró a Kota, luego a Yuta, con un destello de incertidumbre en el rostro. Pero, solo es un niño, ¿no? Si se comporta así, tal vez algo anda mal. Sí, pensó Yuta. Ese es precisamente el problema. Los hechos demostraron que algunas cosas estaban destinadas a suceder. Y tal como en el canon, mi gorrilla recibió un puñetazo en los testículos. Un paso hacia el heroísmo. El señor Aizawa dio por terminada la clase entre los gritos frenéticos de Irida, quien denunciaba la crueldad de Kota hacia el escroto de mi gorrilla, y las muecas de dolor de todos los chicos de la clase. Oh, eso es, sí, eso es malo. Zero se tapó la boca. Justo en él, sí. De acuerdo. Ribbit y Yuta miró fijamente a Midoriya por un segundo. Luego a Kota. Y después de nuevo a Midoriya. Te dije que tuvieras cuidado. Midoriya ni siquiera pudo responder. Al final, Mandalay solo pudo disculparse en nombre de Kota. La tensión persistió un instante más después de la disculpa de Mandalay, flotando incómodamente en el aire como un mal sabor de boca. Hasta que... Muy bien. Están todos sucios. Dejen sus cosas adentro y vayan a almorzar. Eso fue todo. Al instante siguiente, la situación de mi gorrilla quedó rápidamente olvidada mientras todos entraban corriendo al edificio como un grupo de fantasmas hambrientos. Minutos después, la cafetería era prácticamente un caos. Yo llamo a esa. Consigue el tuyo, Denki. Mueve el codo. Lo estoy intentando. Los platos tintinearon.
Las sillas rasparon. Alguien casi volcó una mesa al intentar alcanzar una segunda ración antes de terminar la primera. Caminar y ya iba por su tercera ración. Lo juro, dijo entre bocado y bocado, esta es la mejor comida que he probado en mi vida. Mejor que la comida de la hora punta del almuerzo. Siempre dices eso cuando te mueres de hambre, dijo Hiro con tono inexpresivo, aunque no estaba comiendo precisamente más despacio. Kirishima se rió, atiborrándose de comida. No, tiene razón. Esto es increíble. Incluso la normalmente elegante Yaomomo se quedó fuera. No era de extrañar, su peculiaridad dependía literalmente de su grasa corporal, y quién sabe cuánta había gastado con el ejercicio de hoy. El cielo pronto se oscureció y todos se acomodaron para disfrutar de la última comodidad del día. Las aguas termales. Oh, Dios mío, gimió Kaminari, deslizándose más profundamente hasta que solo su rostro quedó fuera de la superficie. Nunca me iré. El vapor se elevaba en espiral en el fresco aire de la montaña. La tensión de antes se disipó lentamente mientras los chicos se sumergían en el agua uno a uno. Esto es el paraíso, añadió Kirishima, estirando los brazos a lo largo del borde. Hace un rato me dolían muchísimo los músculos. Sí, esto por sí solo casi lo compensa a todo. Por un rato, hubo paz. Solo agua. Vapor. Y respiración relajada. Entonces, dijo Kaminari, entreabriéndome un ojo. ¿Simplemente no vamos a hablar de eso? Nadie necesitaba aclaraciones. Kirishima giró la cabeza. Sí, en serio. Yuta, ¿qué hiciste con Aizawa-sensei? Algunas personas voltearon la cabeza. Incluso Todoroki, que estaba sentado tranquilamente a un lado, desvió ligeramente la mirada. Yuta parpadeó. Y bien y retrospectiva. 6 horas y 33 minutos antes el bosque estaba demasiado silencioso. Lo que hacía que el crujido de las hojas bajo pasos irregulares resultara aún más evidente. Te digo que esto es una tontería, murmuró un hombre mientras caminaba rezagado entre sus compañeros. Era alto, delgado, de rasgos afilados, ojos hundidos y barba incipiente. Lo que más llamaba la atención no era su aspecto físico, sino el uniforme de prisión que le quedaba holgado. Deberíamos habernos quedado cerca de la ciudad. Así habríamos tenido más oportunidades de comer algo. Y más posibilidades de que te atrapen, respondió otro con calma. Este parecía un hombre de mediana edad común y corriente, con barriga prominente, gafas y una línea de cabello alta. ¿Pero no sería mejor? Ahora ni siquiera tenemos la oportunidad de quitarnos estas cosas. Prácticamente cualquiera puede reconocernos con una sola mirada gracias a estos uniformes. Bluecage fue atrapado fácilmente mientras pescaba provisiones. ¿Quieres volver y probar suerte con héroes por todas partes? La respuesta bastó para callarlo. Solían ser 4. El cuarto se había escabullido a la ciudad para conseguir comida y provisiones. Luego fue descubierto por héroes y arrestado. El hombre de mediana edad, cuya peculiaridad le otorgaba visión a una milla de distancia, había visto todo desde el bosque donde se escondían los demás. Había pasado un día desde entonces. Bien, ahora esperamos. TCH. El tercer hombre no había dicho nada desde que entraron en el bosque. Esto era notable porque el tercer hombre no era, por naturaleza, callado. Tenía los hombros anchos, lo que sugería que su peculiaridad había estado activa desde antes de que dejara de crecer, con un cabello oscuro y áspero que le caía por la nuca y antebrazos desproporcionadamente grandes para su tamaño. Sus uñas eran más gruesas de lo normal y, al abrir la boca, dejaba ver hileras de dientes que parecían caninos de animal. Llevaba 4 minutos agachado al borde de un arroyo poco profundo, olfateando constantemente. Genta, dijo la delgada. ¿Qué te pasa? Genta no respondió. El hombre de mediana edad con una vista prodigiosa se ajustó las gafas y lo miró. ¿Es un animal? No. La voz de Genta era prácticamente el gruñido de una bestia. Algo anda mal. Levantó la cabeza. Sus fosas nasales volvieron a funcionar. Luego frunció el ceño. 2 personas. Quizás a 200 metros al norte. Se dirigen hacia aquí. El hombre delgado maldijo entre dientes. ¿Cómo nos encontraron? Dijiste que este lugar estaba aislado. Dije que parecía aislado desde una milla de distancia, dijo el hombre de mediana edad, perdiendo la paciencia. Parecer aislado y estar aislado son cosas distintas. Sí, bueno, eso no nos ayuda ahora, ¿verdad? Espetó el hombre delgado, girando lentamente en círculo como si pudiera ver a través de los árboles. Finalmente, se calmó tras pasarse la mano por el pelo.
Entonces, ¿cuál es la jugada ahora? ¿Deberíamos dar una vuelta? No. Es demasiado trabajo. Además, aunque los evitemos, desconocemos qué tipo de peculiaridades tienen. Por lo que sabemos, alguno podría tener visión de rayos X o algo así. Si llaman a la policía, nos perseguirán enseguida. El hombre de mediana edad suspiró mientras se ajustaba las gafas. Genta, ¿puedes decirme si alguno de ellos es un héroe? Los labios de Genta se retrajeron ligeramente, dejando al descubierto esos dientes afilados, parecidos a los de un perro. Uno huele raro. El hombre delgado se quedó paralizado. ¿Qué significa eso? Genta no respondió. El hombre de mediana edad suspiró una vez más. Por desgracia, solo hay una solución para esto, aunque lo detesto. Genta se volvió hacia su compañero bestial. Mátalos, pero por favor, hazlo rápido. Sería preferible que no hubiera. El sonido del viento interrumpió su conversación. Los instintos del hombre bestia se activaron. Muévete. El hombre de mediana edad no tuvo tiempo de reaccionar cuando fue empujado violentamente a un lado. Genta, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia un lado. Una mancha borrosa cruzó el espacio donde antes estaba su cabeza. Una tira de tela se tensó en el aire. Y falló. Exclamación de cierre. El hombre delgado retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios? Una figura aterrizó entre ellos. En un instante, la forma de Genta cambió drásticamente, su cuerpo se ensanchó y creció en estatura. Luego, de repente, todo volvió a la normalidad. ¿Eh? El hombre delgado estaba atónito. Genta, ¿qué demonios estás haciendo? Transfórmate ya. Su voz se apagó al ver con claridad al hombre que tenían delante. ¿Sabes qué? Su cabello ondeaba erráticamente sin que hubiera viento a la vista, sus ojos brillaban rojos. Esta es propiedad privada. Mierda. Era Seread. El hombre delgado maldijo y levantó el brazo. Este se retorció y estiró hasta formar un mazo carnoso. Que te jodan, pro, una figura descendió del cielo y se estrelló contra él antes de que pudiera hacer nada. Estallido. El suelo se hundió bajo el impacto. Las palabras del hombre delgado se le atragantaron cuando su cuerpo fue lanzado directamente contra la tierra, la fuerza lo dobló por la mitad antes de que la onda expansiva tuviera tiempo siquiera de propagarse. ¡Pu! El polvo estalló hacia afuera formando un anillo. De vuelta al presente. El manantial termal seguía humeando. Kaminari seguía esperando con un ojo abierto. ¿Eso es todo? Yuta se encogió de hombros ligeramente. Más o menos. Hombre, sinceramente, pensé que sería más jugoso. Yuta puso los ojos en blanco. ¿Qué esperabas? No estaban precisamente en muy buen estado, y aunque lo estuvieran, ya de por sí son bastante débiles. Aún así, es bastante varonil. Kirishima se enjuagó el pelo con agua. Así que nosotros pasamos 3 horas siendo devorados por monstruos terrestres y tú pasas 4 minutos atrapando villanos de verdad y luego simplemente, apareces. ¿No lucharon ustedes también contra villanos en la USG? Nadie se quejó de eso. Hizo una pausa. Menos ese tal Monoma de la clase 1B. Al otro lado del manantial, Bakugo no dijo nada. Pero bajo el agua, apretó el puño con fuerza. El agua ondulaba levemente a su alrededor. Cualquiera que lo mirara habría visto en su rostro una expresión de furia contenida tras la bruma de las aguas termales. Por supuesto, nadie lo haría. Principalmente porque en ese momento, un chapoteo repentino atrajo la atención de todos. Jejeje, a lo lejos, una pequeña figura había alcanzado de alguna manera el separador de madera y babeaba sin cesar como un perro hambriento. Mineta. Mineta, ¿qué estás haciendo? Todos miraron con el ceño fruncido. Yuta frunció el ceño. Esto más vale que no sea. Esta noche ha estado bien, pero al fin y al cabo, la comida y la bebida no son tan importantes. No estoy aquí para eso. Mineta murmuró como un autómata sin cerebro. Para lo que estoy aquí, es para ver qué hay al otro lado de ese muro. Los ojos de Yuta se entrecerraron al extremo. ¿Es esa escena, Mineta? Para. Y Ida se puso de pie de inmediato. Lo que estás haciendo es humillante no solo para ti, sino también para las chicas. Oh, eres demasiado quisquilloso. Mineta se llevó la mano a las bolas de su cabeza. No pido mucho, solo quiero echar un vistazo rápido. En un instante, ya estaba a mitad de camino, escalando con un fervor en los ojos que brillaban más que cualquier cosa que Endeavor pudiera haber escupido en su mejor momento.
En un instante, estaba a mitad de camino. En ese mismo instante, el chakra de Yuta se filtró en el agua de la fuente termal. El agua cobró vida al instante, elevándose y formando un dragón de agua enroscado que se fijó en Mineta, quien estaba casi en la cima. El fuego en los ojos de Mineta se extinguió ante el creciente terror. Trago saliva. Hola. ¿Cuántos quiero decir, cuántos? El dragón de agua se aferró al tobillo de Mineta en pleno ascenso y tiró con fuerza. El chillido que siguió no fue heroico. Mineta quedó colgado boca abajo sobre la fuente termal, con una expresión que alternaba rápidamente entre el terror, la indignación y algo parecido a la autoconciencia. Su cabello, como un racimo de uvas, goteaba debajo de él. Sus ojos se encontraron con los de Yuta, quien lo observaba desde el agua con la mirada de alguien que lo había previsto y que, lamentablemente, estaba molesto por haber acertado. Varias personas que se encontraban cerca ya habían saltado del agua asustadas, y ahora miraban al imponente dragón acuático, prácticamente atónitas ante la visión que tenían ante sí. Antes de que pudieran decir nada más, Mineta fue lanzado por los aires y, acto seguido, fue engullido de un solo bocado por el dragón acuático, que luego regresó al manantial y se disolvió. El agua volvió a calmarse, dejando solo a Mineta flotando con las nalgas prácticamente al descubierto. Yuta suspiró. Entonces, ¿quién va a comprobar si todavía no está muerto? Estoy dispuesto a ir al funeral y todo eso, así que, al otro lado del separador de madera, el silencio duró exactamente 3 segundos. ¿Qué fue eso? Ácido salió disparado del agua, provocando salpicaduras en todas direcciones. ¿Vieron eso? Eso es, dijo Yaoyorozu, con los ojos un poco abiertos mientras miraba fijamente el lugar donde el agua había entrado a borbotones hacía unos instantes. Eso era un dragón. Agakure prácticamente temblaba. Era un dragón, ¿verdad? Con forma de dragón de verdad. Sí, ¿de dónde salió eso? Las chicas se volvieron hacia Hiro. Esta, sin necesidad de que se lo pidieran, colocó los auriculares en la barrera de madera. Pasaron varios segundos en silencio. Vamos, Hiro. Cuéntanos qué está pasando. ¿Y bien? ¿Qué es? Hiro frunció el ceño sorprendida. Al parecer es Yuta. ¿Yuta? ¿Puede controlar el agua? Uraraka estaba atónita. ¿Desde cuándo hace eso? Croak. Eso suena raro. Tsuyu ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando un poco los ojos. Yaoyorozu frunció el ceño, sin dejar de mirar el agua. Controlar un medio líquido, eso, no es algo que le hayamos visto hacer antes. Quizás sea solo parte de su peculiaridad, sugirió Agakure. ¿Cómo puede controlar objetos, no? Así que tal vez el agua también cuente. El agua no es exactamente un objeto, ¿verdad? Uraraka ladeó la cabeza y preguntó parpadeando. Quiero decir, en el festival deportivo, parecía que solo podía controlar fragmentos de cosas y no muchas a la vez, así que, ¿no controlaba la Tierra en la televisión hace unos días, algo así como lo hace el señor Cementos? Eso y no ayudó mucho. Uraraka se quedó pensativa, con un toque de curiosidad. Quizás simplemente se hizo más fuerte durante su ausencia. Detalles así restó importancia. La verdadera pregunta es, ¿ustedes oyeron a Mineta gritar así? Eso provocó un pequeño resoplido en Hiro. Sí. Esa parte fue bastante satisfactoria. Uraraka pareció aliviada. Al menos no lo logró, se lo merece, dijo Asido, volviendo a zambullirse en el agua con un chapoteo. Sinceramente, ni siquiera me siento mal. Tsuyu volvió a mirar hacia el separador. Estará bien, Croak. Desafortunadamente, en fin. Agakure juntó las manos. Crisis evitada. Pervertido neutralizado y las chicas vuelven a ganar. Uraraka se rió. Las chicas vuelven a ganar, repitió. ¿Así es como lo llamamos? Eso es exactamente lo que vamos a llamar. Agakure ya estaba acomodada en el agua, con una satisfacción invisible que emanaba de todo su ser. Deberíamos convertirlo en un marcador. Un recuento continuo. El marcador es 1-0, dijo Hiro. A nuestro favor. Contra Mineta, por supuesto. Obviamente, en contra de Mineta específicamente. ¿Deberíamos añadir el del festival deportivo? Obviamente. Ese cretino no nos ha ganado ni una sola vez. Eso no fue una competición, dijo Yaoyorozu. Ahora es el momento. Victoria conseguida, Croak. Poco después, las niñas continuaron riendo mientras seguían bañándose.
Mientras tanto, al otro lado, el vapor aún no se había disipado. Vale, no, espera, dijo Kaminari, girándose completamente hacia Yuta, mientras el agua chapoteaba a su paso. ¿Vas a pasar por alto eso como si no fuera una locura? No me salté nada, respondió Yuta mientras levantaba a Mineta como si fuera un saco de sal. Estaba trepando. Lo detuve. Por desgracia, ahora tengo que llevarlo a ver a los profesores sin motivo aparente. Hizo una pausa. Oye, solo pregunto, ¿existe algo así como un homicidio justificable? La fuente termal quedó en silencio. ¿Qué? No te pongas así de aterrador para cambiar de tema ahora. No estoy cambiando de tema, respondió Yuta mientras salía del muelle y cogía una toalla, sin dejar de cargar el cuerpo inerte de Mineta sobre su hombro. Pregunto para tenerlo en cuenta en el futuro. Por un instante, sintió que el cuerpo de Mineta se estremecía. Debe haber sido un error. No lo aconsejaría, pero técnicamente hablando, siempre y cuando no implique el uso de peculiaridades, existen escenarios en los que, Todoroki. ¿Qué? No lo animes a asesinar a nuestro compañero de clase. Todoroki salió del agua con la toalla bien atada a la cintura. Disculpen, solo estaba dando una respuesta. Bueno, por favor, no lo hagas. Ni siquiera Bakugo sería tan extremo. ¿Verdad, Baku? Kaminari se giró, algo atónito al descubrir que su silueta había desaparecido. Un momento, ¿a dónde se fue? El banco estaba vacío. La toalla de Bakugo había desaparecido. La puerta al final del pasillo se había cerrado hacía apenas unos minutos. ¿Se fue? Kirishima parpadeó, incorporándose en el agua. ¿Cuándo? Ni idea, dijo Kaminari, sin dejar de mirar la puerta como si pudiera explicarse por sí sola. Literalmente, él solo. Quizás se fue antes. Parecía estar de mal humor desde lo de las bestias del bosque. Aunque el mal humor es casi su estado natural, murmuró Ojiro. Bueno, sí, pero, Kirishima se rascó la nuca, frunciendo ligeramente el ceño. Esto se sintió, supongo que es bastante justo. Sí. Probablemente sea una incubación pasajera. Estará bien, respondió Zero, asimilando la información. Joder, esto sienta de maravilla. ¿No vais a volver? Nah. Yuta no se molestó en añadir nada. Acomodó el cuerpo inerte de Mineta sobre su hombro, escurriendo un poco de agua de su toalla con la mano libre antes de colocarla correctamente alrededor de su cintura. Me voy. La puerta se abrió con un suave clic y se cerró con la misma discreción tras él. Uf, exhaló Kaminari, recostándose de nuevo. Hoy ha sido un día intenso. No es broma, añadió Zero. Todoroki no se quedó mucho tiempo. Llevaba unos minutos secándose en el otro extremo del banco. En cuanto terminó, se puso la camisa, se la abrochó de abajo hacia arriba y se puso de pie. Buenas noches, dijo. La hora del baño no duró mucho más, ya que todos comenzaron a marcharse uno por uno. ¿Mi gorrilla? Gritó Yida. ¿Eh? Eres el último que queda. Date prisa antes de que te cortes. Oh, cierto. Mi gorrilla, sobresaltado, salió rápidamente del manantial. En el proceso, su mente no pudo evitar volver al momento en que Bakugo abandonó la habitación después de la exhibición del dragón de agua. Mi gorilla se secó el pelo, su mirada se desvió brevemente hacia la puerta por la que Bakugo había salido. Y seguro que Kacchan solo y está siendo Kacchan. No podía estar seguro. A veces Bakugo gritaba más fuerte cuando algo le molestaba. Otras veces simplemente se iba. No había un patrón claro, y mi gorilla había aprendido hacía mucho tiempo que intentar descifrarlo con precisión no servía de nada. En realidad, era un poco gracioso. Conocía de Bakugo desde hacía tantos años, hasta el punto de predecir sus movimientos en combate, pero sus pensamientos internos todavía eran difíciles de descifrar. Pensar que todavía no te entiendo del todo bien. Se secó, se cambió y salió al pasillo donde los últimos vestigios de vapor ya se disipaban en el fresco aire de la montaña. Aunque hay muchas cosas que no entiendo, ¿verdad? El pasillo del dormitorio estaba en penumbra. La mayoría de los demás ya se habían adelantado. Los pasos de Ida se oían más adelante. Mi gorilla avanzó, con la mente llena de innumerables pensamientos. La noche anterior había hablado con Olmig sobre muchas cosas. Lo había oído de primera mano. Olmig no podía luchar y se retiraría oficialmente como héroe profesional. La policía simplemente había decidido que sería mejor esperar unos días en lugar de abandonar el caso ahora, dada la situación. Gran Torino también había hablado con él. Era la misma noticia.
Esa fue probablemente mi última pelea, chico. La de Toshinori también. Lo que significa que, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. De ahora en adelante, el futuro debe estar en sus manos, jóvenes. Para ello, tendrán que ser más fuertes de lo que son ahora, y progresar a un ritmo más rápido para afrontar lo que venga. De lo contrario, quién sabe qué pasará. Jubilación. Parecía que la generación anterior de héroes se veía obligada a dejar sus capas antes de que los nuevos pudieran tomar el relevo. Sin embargo, hizo una pausa al doblar una esquina, observando las cicatrices en sus manos. La devastación ocurrida en camino y luego en Tokio apareció en su mente. Todavía estoy lejos de igualar eso. Se suponía que debía volverse más fuerte más rápido, pero por ahora, usar ese poder aún parecía una tarea imposible. Apenas había descubierto cómo limitarlo al 5%. Bakugo, por supuesto, se enfureció durante ese período cuando se mostró. Aún no había logrado adaptarse a todo. Sin embargo, esto no era suficiente. La única buena noticia, si es que se le podía llamar así, era que el culpable estaba muerto. Aunque su cuerpo fue robado poco después, pero según All Might, sospechan que no fue la Liga de Villanos. Aunque con Shigaraki aún suelto, quién sabe qué harían. Midoriya negó con la cabeza, intentando despejar su mente. Aunque el cerebro detrás de todo pudiera haberse ido, el vacío dejado ya se estaba llenando de caos. Cada vez que encendía las noticias, sentía que el mundo se les escapaba de las manos a los héroes que quedaban. Han ocurrido demasiadas tragedias en tan poco tiempo, tal como dijo Kaachan. Y luego estaba Yuta. En el festival deportivo, sentían que estaban en la misma pista, aunque Yuta les llevaba algunas vueltas de ventaja. Pero desde Osu, parecía que Yuta se había salido de la pista y había alzado el vuelo. Literalmente. Probablemente sea lo mismo que nos pasó en la USG. El ataque de Shigaraki a la escuela se centró en la clase 1A. La peligrosa experiencia, que pudo haberles costado la vida, al final los fortaleció al brindarles experiencia de primera mano. Probablemente le pasó lo mismo a Yuta. Desde que se unió al curso de héroes, había vivido un peligro tras otro. Con semejante contraste, no era de extrañar que se hiciera más fuerte. Ahora que lo pienso, a diferencia de los demás, con el regreso de Yuta, Kaachan seguramente se ha presionado mucho. Ese pensamiento le vino a la mente a Midoriya en ese mismo instante. Eso también explicaría la salida de Bakugo después del dragón de agua. Midoriya aminoró el paso a mitad de su pensamiento. Tal vez. Tenía sentido. O al menos era una posibilidad. A Bakugo nunca le había gustado ir por detrás. En nada. Su reacción, a pesar de haber quedado primero en el festival deportivo, fue bastante evidente. Y el regreso de Yuta no había sido precisamente sutil. Aunque nadie lo dijera en voz alta, estaba ahí. Pero eso es algo que no puedo entender ahora mismo. Y aunque pudiera, no le correspondía a él desenredarlo. Exhaló suavemente, dejando de lado ese pensamiento. Porque si seguía dando vueltas alrededor de los demás, nunca llegaría a ninguna parte consigo mismo. Y dicho esto, ¿qué hay de mí? Hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. No había tenido la oportunidad de probar su nuevo poder contra nadie. Había mejorado. Mucho, comparado con antes. Pero comparado con lo que se necesitaba. Me he acostumbrado a canalizar One for All por todo mi cuerpo, tal vez yo, Midoriya. Se sobresaltó y levantó la vista. Ida estaba de pie unos pasos más adelante, sus gafas reflejaban la luz del pasillo con un brillo intenso. Brazos cruzados y postura rígida. Midoriya estaba atónito. ¿Qué? ¿Por qué estás parado en medio del pasillo? Midoriya bajó la mirada. En algún momento, se había detenido por completo. Un pie estaba ligeramente levantado, como si hubiera intentado dar un paso hacía rato. Io. Parpadeó. Io. Detrás de Ida, un par de compañeros de clase pasaron a su lado, mirándolo brevemente con una expresión de ligera confusión mientras lo rodeaban como si fuera un mueble fuera de lugar. Llevo 30 segundos llamándote, continuó Ida, ajustándose las gafas. No has respondido a nada. Yoye, perdón. Midoriya se enderezó de inmediato, casi tropezando con su propio pie. Estaba pensando en Ien y se detuvo. Cosas. Ida lo miró fijamente un momento más. Luego suspiró. Por favor, reserve su análisis estratégico para lugares apropiados. Preferiblemente no en medio de una acera pública. Cierto. Lo siento.
Mi gorilla se apresuró a avanzar, rascándose la nuca con una risa avergonzada. Al día siguiente 5:30 am el aire de la montaña era gélido. Un marcado contraste con el calor húmedo de la tarde anterior. A lo lejos, el sol aún no había asomado por encima de las cumbres, dejando a los alumnos de la clase 1, inmóviles, temblando con sus uniformes de gimnasia. Algunos se frotaban los ojos para quitarse el sueño, otros intentaban reprimir los bostezos. Buenos días, alumnos, se oyó la voz de Aizawa desde más adelante. Se quedó de pie frente a ellos, con un aspecto tan cansado como el de los demás. Junto a él estaban las Pussycats, cuyas enérgicas poses parecían un tanto surrealistas en la penumbra del amanecer. Hoy comienza vuestro verdadero entrenamiento, continuó Aizawa, recorriendo con la mirada a los adolescentes exhaustos. Pondréis a prueba los límites de vuestros dones para aumentar vuestra capacidad, velocidad, poder y control. Será agotador, y muchos de vosotros sentiréis ganas de rendiros al mediodía. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos al fijarse en un punto específico de la fila. Sin embargo, antes de comenzar con el programa previsto, alguien tiene que resolver algunas cosas primero. Una oleada de confusión recorrió la clase. ¿Eh? ¿Te quitas de en medio? Susurró Kaminari, inclinándose hacia Zero. ¿Hay como, una prueba previa? Tal vez tengamos que volver a subir la montaña, se quejó Zero. Por suerte, no era un examen. Mientras los murmullos de la clase continuaban, cesaron poco después cuando Bakugo salió de la fila. No parecía cansado. De hecho, parecía que llevaba horas despierto, con los ojos casi inyectados en sangre. Bakugo, ¿qué estás haciendo? El chico caminó hacia el centro del campo abierto sin dar respuesta. Luego se estiró un poco antes de mirarlos. Para ser exactos, fijó su mirada en Yuta, que estaba de pie cerca del final de la fila, aún con aspecto algo adormilado. Tú, dijo Bakugo con voz baja y vibrante por una emoción contenida. Todos parpadearon y se apartaron, dejando ver a Yuta justo donde Bakugo miraba. Yuta parpadeó, señalándose el pecho con el pulgar. Yo. Miró al señor Aizawa, pero el hombre no respondió. Oye, imbécil, ¿lo olvidaste? Dijo Bakugo, agitando las manos con expresión inexpresiva. Creí que te lo había dicho después del festival deportivo, quiero la revancha. Todos abrieron los ojos de par en par. Ahora, ven aquí. Campo de entrenamiento de la UA Sendero Forestal, ruta clase 1, B5, 47 am. La mañana era tan fría que se podía ver el vaho al respirar. Los alumnos de la clase 1, B avanzaban por el sendero del bosque en una columna desordenada, con los uniformes de gimnasia aún rígidos sobre sus cuerpos. La mayoría se encontraban en distintos grados de vigilia. Tetsu estaba completamente funcional, una cualidad admirable según la perspectiva. El resto estaba en mucho peor estado. Monoma, Kendo, Shiozaki. Blackin caminaba al frente. Había permanecido callado desde que salieron del barracón. 100 yenes, dice algo por el camino. Obvio. Es una apuesta perdedora. El rey Bla dejó pasar su charla. Dejó que el camino se curvara una vez, luego dos, y después habló sin darse la vuelta. Todos ustedes vieron las noticias la semana pasada. Sí, señor, dijeron varias voces. Entonces creo que usted está bien informado de lo que sucedió en la zona cero de Tokio. Así como de lo que han ocurrido en las 11 prefecturas desde aquella noche de hace 2 días. Siguió caminando. Usted comprende la situación. Sí, señor. Bien. Se detuvo en un claro donde el sendero se ensanchaba un poco y se giró para mirarlos. Entonces no necesito explicarles por qué este campamento de entrenamiento no es opcional. Sensei. Este iba a ser tu lugar de entrenamiento para el campamento de verano. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido, la UA decidió que lo mejor sería adelantar tus clases prácticas. La clase se enderezó sin que nadie se lo pidiera. El país perdió la mayor parte de su poderío militar de élite en una sola noche, dijo Vlad. Las agencias de héroes están operando con capacidad reducida. Y la evaluación que se está realizando en todos los niveles de esta institución y en todos los niveles del sistema de licencias de héroes ahora mismo es simple. ¿Quién está listo para ser desplegado cuando llegue el examen provisional y quién no? El sueño había desaparecido de la mayoría de sus rostros. El curso de héroes de la UA tiene más posibilidades, dijo mientras se giraba con expresión seria. Pero, a mi parecer, esa posibilidad pertenece a la clase 1A. No a ti.
Sí, cualquier sueño que desearan inicialmente había desaparecido por completo. Kendo frunció el ceño. ¿Sensei? ¿Qué quiere decir con esto? El rey Vlad siguió caminando. La clase 1 ha estado en las noticias desde USG, continuó. Festival Deportivo. Osu. Línea Yamanote. Tokio. Mencionó cada uno sin añadir nada más, simplemente los enumeró uno tras otro. Los tres primeros son los únicos que realmente importan a más de una persona. Sin embargo, han tenido experiencia bajo presión que tu clase no ha tenido. No es una crítica hacia vosotros. Es una cuestión de circunstancias. La mandíbula de Tetsu se tensó. Sensei, aún no he terminado, interrumpió Vlad. Las circunstancias que les brindaron esa experiencia fueron nefastas. Hubo heridos. Se destruyeron propiedades. Varias de esas situaciones podrían haber sido mucho peores. Miró a la clase. Se podría decir que tuvieron mala suerte. También se podría decir que esas mismas situaciones los hicieron mejorar más rápido que si hubieran seguido un programa de estudios controlado. Se cruzó de brazos. Con un solo encuentro con un villano en la USG, la diferencia entre las clases se hizo evidente. El personal de la UA investigó el asunto y llegó a la conclusión de que la brecha existe. Lo que les digo esta mañana es que cerrarla es su responsabilidad, y esta semana es cuando empezamos. Kendo asintió con el ceño fruncido. Entendido, Sensei. No pido comprensión. Pido esfuerzo. Se volvió hacia el camino. Muévanse. Se mudaron. Durante un rato, los únicos sonidos fueron los pasos en el sendero. Entonces Tetsu emitió un sonido. Comenzó siendo débil. Una especie de ruido forzado en la garganta. Luego se intensificó. Sensei. Lo sentimos. Exclamó Tetsu, casi rugiendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Blacking no dejó de caminar. Tetsu. Los hemos decepcionado, ¿no lo has hecho? Y a esta clase y a todo el concepto de la clase 1, ¿ve? Eso no es lo que dije. Shiozaki llegó a las rondas finales y deberíamos haberlo hecho mejor y lo siento y lo haremos mejor, lo prometo por mi alma de acero. Tetsu. Blacking se detuvo. Se giró y lo miró. Ponte derecho. Tetsu, que de alguna manera había empezado a hacer una reverencia durante la disculpa, se enderezó. Tenía los ojos realmente humedecidos. Blacking reprimió las ganas de suspirar ante semejante dramatismo. Nadie le ha fallado a nadie. Dije que hay que cerrar una brecha. Cerrar una brecha requiere reconocerla primero. Hizo una pausa. La reconociste. Ahora ciérrala. Se acabó la conversación. Sí, señor. Bien. Kendo le dio una palmada en el brazo a Tetsu mientras reanudaban la marcha. Muy varonil, lo sé, dijo, secándose una lágrima. Su expresión se tornó seria. Y tengo la intención de seguir por el camino que he jurado. Qué dramático. Monoma, 2 personas más atrás en la columna, había mantenido su expresión de elevada indiferencia durante todo este intercambio. Personalmente, dijo, encuentro la comparación con la clase 1, a un tanto simplista. Las circunstancias pueden haberlos moldeado, pero las circunstancias no determinan, Monoma, dijeron 3 personas al mismo tiempo. Cerró la boca. Gracias, dijo Kendo, que estaba a punto de propinarle un golpe de karate en el cuello. Pero no está del todo equivocado, intervino Shiozaki, con una voz tan tranquila como un manantial al amanecer. Aunque la clase 1 ha sufrido mucho, no debemos permitir que la envidia o la rivalidad con su reputación empañen nuestro propio camino hacia el crecimiento. Estamos aquí para perfeccionar nuestros talentos. Díselo al público, murmuró Tsuburaba con las manos en los bolsillos. ¿Viste las cifras de visualizaciones de las imágenes de la zona 0 de Tokio? La mayoría se centraban en Akutami. La gente ya ni siquiera busca a los estudiantes héroe. Cuéntame. ¿Qué esperabas? Preguntó Monoma con una sonrisa. El público, por supuesto, se deja llevar por la popularidad de las cosas. Para alguien con formación en estudios generales, su capacidad para llamar la atención es asombrosa. Debe de tener algún tipo de aura de mala suerte para estar siempre presente en este tipo de tragedias. Esa perspectiva es errónea, dijo Blatkin. Los héroes siempre están en el centro de la tragedia. Siempre están en los lugares donde la gente más necesita su ayuda. Ser capaz de hacerlo es un requisito para ser un buen héroe. Kendo ladeó la cabeza. Supongo que es cierto. Los héroes no pueden aparecer solo cuando el problema ha desaparecido o se ha solucionado, ¿verdad? Eso también depende de la situación.
Independientemente de la situación del país, tu popularidad como héroe, si bien nunca es el objetivo principal en el trabajo de un héroe, también es importante. Suponiendo que sobrevivieras a las mismas situaciones en las que ellos se vieron envueltos, también recibirías la misma atención que ellos reciben actualmente. Blackin hizo una pausa. Énfasis en la supervivencia. Blackin dejó que el silencio se prolongara unos pasos más antes de volver a hablar. Hay otra razón por la que la UA aceleró este campamento. El sendero del bosque se estrechaba a medida que continuaban ascendiendo. El viento matutino soplaba entre los árboles. A todos les han enseñado que convertirse en un héroe significa ayudar a la gente. Vlad mantuvo la voz firme. Esa parte es obvia. La parte menos glamurosa es aprender cuando no puedes ayudar a la gente. Varios estudiantes parpadearon ante eso. Un héroe muerto no salva a nadie, continuó. Un héroe herido salva a menos personas mañana porque intentó salvar a demasiadas hoy. Tu fuerza no reside simplemente en tu poderío, sino en tu juicio y en tu capacidad para percibir la situación. En comprender tus límites con la precisión suficiente para sobrevivir. Su mirada los recorrió brevemente. Akutami Yuta fue visto en Tokio, al otro lado del país, junto a Olmig, y actualmente está siendo analizado en cursos de héroes, agencias, departamentos de policía y comités gubernamentales, en una batalla contra un enemigo que el país jamás había visto. Imagínense en esa situación. ¿Habrían sobrevivido y prosperado, o se habrían convertido en una carga en una situación similar? El camino crujió bajo sus zapatos. Nadie pronunció palabra. Cuando un desastre supera tu capacidad de afrontarlo, el valor por sí solo deja de importar. La sociedad de héroes idealiza el autosacrificio, pero la realidad es más dura. Si tus habilidades no son suficientes para la situación que tienes delante, tu primera responsabilidad es reconocerlo antes de que te mates a ti mismo o a otra persona. La expresión de Kendo se tensó ligeramente. Así que la respuesta, continuó Vlad, es volverse más fuerte. Más rápido. Más inteligente. Perfeccionar tus peculiaridades. Aumentar el número de situaciones que puedes manejar. Señaló hacia adelante, hacia la zona más densa del bosque. Para eso sirve este campamento. Tetsu apretó los puños. Para acortar la distancia, sí, dijo Vlad asintiendo una vez. Entre quienes sois ahora y los héroes en los que os convertiréis. Shiozaki bajó la mirada pensativa. El poder sin sabiduría conduce a la ruina, pero la sabiduría sin fuerza tampoco puede proteger a los demás. Bien dicho, respondió Vlad. Monoma se cruzó de brazos. En resumen, estamos siendo sometidos a un sufrimiento concentrado para maximizar el crecimiento acelerado. Sí. Eso suena muy a algunas risas cansadas escaparon del grupo. Pero Sensei, todos tenemos peculiaridades diferentes. ¿Cómo piensa ayudarnos a mejorar? Los dones son como un músculo. Cuanto más los usas, más fuertes se vuelven. Cuanto menos los usas, más se debilitan y se vuelven inútiles, respondió Blatkin. Seréis entrenados más allá de lo que vuestros cuerpos consideren cómodo. Chocaréis con barreras mentales antes que con las físicas. Algunos de vosotros fracasaréis repetidamente antes de mejorar siquiera. Sus ojos se aguzaron. Eso es normal. Así que es simplemente un entrenamiento bárbaro hasta que superes tus límites, dijo Monoma mirando al cielo. La definición misma de plus ultra, auge. Monoma se detuvo a mitad de la frase cuando un estruendo lejano resonó en las montañas. Un segundo después, el suelo tembló levemente bajo sus pies. Todos se volvieron. Otra explosión resonó desde algún lugar más recóndito del bosque. Los pájaros se dispersaron desde los árboles en una oleada de pánico. ¿Qué fue eso? Murmuró Awase. Blackin miró hacia la cresta oriental sin mucha sorpresa. Esa debe ser la zona de entrenamiento. Apenas había terminado de hablar cuando otra explosión resonó. Tetsu parpadeó. ¿Están bien allí? Es entrenamiento. Ya han empezado antes que vosotros, dijo Blatkin, algo disgustado. Esto demuestra a qué me refiero. Esforzaos por superaros como la nueva generación de héroes. Sensei Shiozaki levantó la mano cortésmente. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo para entrenar? Antes de que Vlad pudiera responder, ¡boom! Una onda expansiva recorrió los árboles. Esta vez estaba mucho más cerca. Las ramas crujieron violentamente sobre sus cabezas mientras algo atravesaba la copa de los árboles a una velocidad vertiginosa. Se acerca. Gritó Kendo de inmediato.
Todos se dispersaron por instinto. Una mancha negra surcó el aire sobre el camino. Durante un instante surrealista, la clase 1B registró colectivamente cabello rubio ceniza puntiagudo, estelas de humo y un cuerpo humano girando sobre sí mismo como un proyectil de artillería. ¿Es una persona? La respuesta llegó medio segundo después. Crash. La figura se estrelló contra 3 árboles, luego se deslizó por el camino de tierra en una explosión de suelo y corteza rota antes de detenerse finalmente boca abajo en un cráter humeante. Silencio. Las hojas caían suavemente. La clase 1B se quedó mirando. ¿Bakugo? Tetsu quedó atónito antes de poder reaccionar. El niño permaneció inmóvil durante varios segundos. Finalmente, su cuerpo se estremeció. Una pequeña explosión surgió de su mano derecha antes de que ésta se relajara. Está vivo, observó Awase. Desafortunadamente, Monoma. Kendo observaba al niño, que luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué, sensei, qué acaba de pasar aquí? Tetsu señaló con incredulidad. Sí. ¿Cuánto fuerte hay que golpear a alguien para mandarlo al otro lado de un bosque? Black King se pellizcó el puente de la nariz mirando hacia arriba. Estaba esperando alguna señal de emergencia, bengalas, el don de Ragdoyo que se activara el sistema de seguridad que la UA había instalado en este bosque en los últimos 2 días tras lo ocurrido en Tokio. Esto indicaría un ataque de villanos y sabría qué hacer a continuación. Fue mientras pensaba esto que una sombra apareció sobre ellos. Varios estudiantes alzaron la vista justo a tiempo para ver otra figura descendiendo del cielo. Al instante siguiente, Yuta cayó junto al cráter. Miró los árboles destruidos. Luego a Bakugo, inconsciente. Finalmente, se detuvo ante la mirada atónita de toda la clase 1B. Oh. Camino equivocado en el bosque. Nadie dijo nada. Yuta miró primero a Black King. Oye, profesor. Luego hacia la clase. Hola chicos. Buenos días. Sonrió alegremente. ¿Cómo va vuestro entrenamiento? El sonido de pájaros asustados que volaban en todas direcciones resonó en la vasta extensión de tierra. De vuelta en el claro, se hizo un largo silencio mientras 20 personas miraban fijamente en la dirección hacia donde Bakugo acababa de desaparecer. El sol de la mañana seguía ascendiendo lentamente por la montaña. El viento soplaba entre los árboles mientras una hoja suelta pasaba flotando. Los pájaros que volaban en la misma dirección aún no habían regresado. Nadie dijo nada por un momento. Entonces Kaminari dijo con rostro inexpresivo. Se fue muy lejos. Sí, dijo Zero. Me gusta. Muy lejos. Sí. ¿Hasta dónde crees que? El resto de la clase estaba tan atónita como ellos dos. Uraraka esbozó una pequeña y torpe sonrisa. Bueno, eso se resolvió rápidamente. Sí. Supongo que Bakugo perdió de verdad esta vez. Quiero decir, pensé que sería así. Zero se rascó la nuca. Simplemente no pensé, bueno, pensé que sería más emocionante. La batalla, si es que se le puede llamar así, fue realmente corta. Desde el primer momento, Bakugo recibió los primeros ataques y falló todos. Entonces, en consecuencia, fue golpeado hacia arriba antes de que pudiera siquiera reaccionar, y luego golpeado de nuevo a lo lejos. Parecía, increíblemente unilateral. Sin preparación visible. Ajuste mínimo de la postura. Aceleración instantánea. Contraataque antes de que Bakugo pudiera adoptar una postura defensiva. Lanzamiento direccional estimado en varios cientos de metros como mínimo. Todoroki repasó mentalmente todo lo que había visto. Así que se ha vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Sus pensamientos volvieron a la conversación en la oficina de Recovery Girl durante el festival deportivo. Cuando Yuta dijo que no había sido tan fuerte como un mes antes, no le dio mucha importancia. Ahora, sin embargo, las cosas se veían tal como él las había descrito. ¿Es tan especial su peculiaridad? ¿O acaso las dificultades extremas pueden realmente estimular tal nivel de crecimiento? Sus pensamientos se vieron estimulados por la conversación de sus compañeros. ¿Estará Bakugo bien después de eso? Yao Yorozu preguntó. Quiero decir, eso fue un golpe bastante duro. Definitivamente no. A mi parecer, va a sufrir una crisis emocional. Eso no es lo que quise decir. Bueno, depende de si se estrella. Un estruendo lejano resonó desde algún lugar al otro lado del bosque. Todos se estremecieron al unísono. Ahí está, dijo Kaminari. Kirishima sonrió.
Vaya, Bakugo se va a enfadar muchísimo cuando despierte. Por suerte, no soy una fanática de las batallas. Uraraka se inclinó ligeramente hacia un lado, esbozando una sonrisa incómoda al ver las ramas rotas donde habían desaparecido. Creo que me quedaré con la gravedad. Buenos días a todos. Se oyó un grito desde un lado, llamando su atención hacia el camino que conducía al campamento. El crujido de la grava siguió a la vista mientras Pixie Bob, Mandalay y Kota se acercaban. ¿Qué fue ese ruido? Gritó Pixie Bob. ¿Están practicando aquí o algo así? El campo de entrenamiento está por allá. Buenos días. Exhaló Aizawa por la nariz. Ahora que eso está resuelto, la clase se giró hacia él. Comienza el entrenamiento. Varias manos se alzaron al unísono. Sensei, no deberíamos. No. Pero Bakugo, está bien. Puede aguantar un golpe, dijo mientras se ajustaba el cuello de la camisa. ¿Deberíamos preocuparnos de qué? Sí, interrumpió Aizawa. Pero no por las razones que piensas. Como si fuera una señal, una sombra se extendió sobre el claro. Yuta descendió de la copa de los árboles, aterrizando con un golpe sordo y silencioso. En su mano derecha, sostenía la parte trasera de la camiseta de gimnasia de Bakugo. El rubio estaba semiconsciente, con los brazos colgando flácidos a los lados. Yuta lo dejó suavemente sobre la tierra. Está bien. Más o menos. Estoy bastante seguro de que su orgullo fue lo que más se llevó el golpe. Bien. Ahora bien, ¿hay alguien más que no esté convencido de algo? ¿O quizás alguien más quiere ponerse a prueba comparándose con un referente en tiempo real? Esta es su oportunidad. La negativa fue instantánea. No, gracias. Estoy bien, exclamó Kaminari, dando un paso atrás. Creo que paso por ahora, Sensei. Añadió Kirishima, agitando las manos frenéticamente. Tengo mucho trabajo por delante para fortalecerme. Incluso Mineta, aún visiblemente traumatizado por la noche anterior, se escondió detrás de Tsuyu. Nunca he estado más convencido de nada. Algunos estudiantes se volvieron hacia Todoroki. Después de todo, él era el único, además de Bakugo, que tenía un motivo personal para buscar la revancha. Todoroki frunció el ceño. Por un momento, pareció que realmente lo estaba considerando. Entonces negó con la cabeza. No, gracias. Miró a Yuta, y luego al inconsciente Bakugo. Creo que esperaré hasta que termine el campamento de entrenamiento. Aun con su entusiasmo, sabía que sus posibilidades de ganar no eran altas. Sería un desperdicio de la energía necesaria para el programa de estudios. Mejor intentarlo de nuevo cuando estuviera más fuerte después del entrenamiento. Aizawa los miró con su habitual expresión inexpresiva. Lo que acaban de presenciar es el resultado de alguien que ha pasado las últimas semanas en situaciones de riesgo vital y se ha adaptado en consecuencia. Nadie habló. La mirada de Aizawa recorrió la clase. Si esa exhibición te incomodó, bien. Debería haberlo hecho. Hizo un gesto hacia el bosque. Porque al final de este campamento, se espera que cada uno de ustedes reduzca la distancia entre donde se encuentran y lo que acaban de ver. Kaminari palideció. Estamos perdidos. Ashido levantó el puño. Vamos a ser increíbles. Mi gorilla apretó los puños. Al observar sus reacciones, Aizawa pareció ligeramente satisfecho. Bien, dijo, volviéndose hacia el bosque. Nos trasladaremos a la zona de entrenamiento una vez que llegue la clase 1B. Como si la declaración lo hubiera invocado, su teléfono comenzó a sonar. Aizawa echó un vistazo al identificador de llamadas y luego volvió a mirar a los estudiantes. Espera aquí. Se apartó hacia el borde del claro y respondió. Aizawa. Buenos días, Eraser. Al otro lado, se escuchó la alegre voz del director Nezu. ¿Cómo se están adaptando los estudiantes? Bien. El primer día transcurrió según lo previsto. Hizo una pausa. Tuvimos 3 presencias no autorizadas en el perímetro norte. Se resolvió la situación en menos de una hora. Vi el infieme. Convictos fugados de Shizuoka, ¿correcto? El hombre bestia y otros 2 Aizawa se apoyó contra el tronco de un árbol. No tienen ninguna relación con la liga. Son oportunistas escondidos en el bosque. Se oyó una risita suave desde el otro extremo. Lo interpretaré como un comienzo exitoso. Aizawa se apoyó contra un árbol. ¿Algún avance? La diversión desapareció del tono de Nezu. Lamentablemente, ninguno. ¿Y tú? Nada todavía. Los ojos de Aizawa se entrecerraron ligeramente.
Hasta el momento, no había indicios de que alguien hubiera filtrado la ubicación del campamento. Ninguna comunicación sospechosa. Ningún movimiento inexplicable. Nada. Y, sin embargo, la ausencia de pruebas no resolvía nada. Este campamento nunca había tenido como único propósito el entrenamiento. Ese era solo el objetivo visible. El verdadero propósito era mucho más simple. Encuentra el topo. En circunstancias normales, el lugar más seguro para los estudiantes habría sido la propia Universidad de Arizona. Al menos en teoría. Pero esa suposición dependía de confiar plenamente en la institución. Los acontecimientos recientes habían hecho imposible tal confianza. Si alguien dentro de la escuela estaba pasando información a la Liga de Villanos, entonces mantener a los estudiantes dentro de los muros del campus no ofrecía ninguna protección significativa. Al sacarlos de su entorno habitual y controlar cuidadosamente la información sobre sus movimientos, se les presentó una oportunidad. Si su ubicación volvía a filtrarse, tendrían la respuesta. Ya veo, dijo Nezu con un tono amable, su manera de decir algo que no era agradable. Un día y una noche enteros sin incidentes. Eso es alentador, o la situación está siendo más tranquila de lo que pensábamos. O no hay nada que encontrar. Esa posibilidad sigue sobre la mesa, dijo Nezu. Aunque no me siento preparado para comprometerme con ella. Una pausa. ¿Los alumnos se comportaron con normalidad? Hasta donde puedo observar. Esa es la limitación. Aizawa volvió a mirar hacia el campamento. El sonido de Pixie Bob organizando algo era audible incluso a esa distancia. Si alguien está observando y sabe que lo están observando, no hace nada que pueda ser observado. Ese es precisamente el desafío. Nezu guardó silencio un instante, como cuando reflexionaba en lugar de detenerse a pensar. Conforme pasa otro día sin que se intente localizar el campamento, estoy cada vez más convencido de que la Liga no cuenta con los recursos necesarios para actuar con rapidez. La ausencia de Kurohiri nos está facilitando el trabajo en ese sentido. Aizawa guardó silencio. 2 días antes de que se finalizara el campamento de entrenamiento, en medio de las discusiones del personal, Nezu había informado a unos pocos selectos sobre una información crucial acerca de por qué el campamento se había llevado a cabo desde un principio. ¿De verdad crees que esto es así? No hay pruebas directas, pero creo que sí, respondió Nezu. Kurohiri está muerto o encarcelado por el Colmillo Blanco, que apareció recientemente. La noticia del ataque al transporte del cuerpo de All for One se había extendido. Los detalles y resultados de dicho ataque no se habían hecho públicos. Lo único que se sabía era que la Fiscalía Nacional había recapturado a 4 convictos fugados. Sin embargo, Tsukauchi informó a All Might sobre los detalles reales, quien a su vez informó rápidamente a Nezu. El avistamiento de Witefan y la desaparición de Kurohiri, quien había sido visto por un oficial superviviente, llevaron a una conclusión obvia. Independientemente de si estaba vivo o muerto, el villano del portal disforme ya no estaba en manos de la Liga de Villanos. Uno pensaría que ya se habrían mudado si hubieran tenido la capacidad. Shigaraki actúa impulsivamente. O solía hacerlo. Si eso ha cambiado con la ausencia de All for One es una incógnita. Pero si supiera dónde están esos estudiantes y tuviera los medios para llegar hasta ellos, esperaría algo más evidente que el silencio. Aizawa asimiló esto. Entonces, ¿el campamento es más seguro que la UAO? ¿O simplemente hemos tenido suerte con el momento oportuno? El tono de Nezu era neutro. Esa es la interpretación optimista. Sí, dijo Nezu. Intento disfrutarlo mientras dure, ya que me siento relativamente cómodo con la situación actual. Me siento menos cómodo con lo que se nos exige desde fuera. ¿La comisión? Efectivamente. La Comisión, la Fiscalía Nacional, 3 ministerios y la oficina del primer ministro, hasta ayer por la mañana. La situación general se mantiene estable por ahora, pero la presión sobre las instituciones clave está aumentando. UA ha recibido solicitudes de asistencia. Somos profesores, Nezu. No una agencia de talentos, espetó Aizawa. Estoy de acuerdo. Y así se lo dije. Pero la tendencia está empeorando. Si la situación continúa descontrolándose, existe una creciente probabilidad de que los estudiantes de todo el país, incluso los de primer año, tengan que unirse a la lucha como personal de apoyo. Eso es imposible, dijo Aizawa, apretando el teléfono. No se puede enviar a estudiantes sin licencia a una zona de combate. Es una sentencia de muerte. En efecto, respondió Nezu con un tono inusualmente sombrío.
Pero, por desgracia, parece que ese sentimiento no durará mucho. Las reglas de la paz no se aplican a un estado de emergencia. La mirada de Nezu se dirigió a la pantalla del televisor en su oficina. En las noticias, la presidenta de la HPSC estaba de pie en un podio. Le faltaba un brazo, la manga de su traje estaba sujeta con un alfiler, pero su expresión reflejaba una férrea determinación mientras se dirigía a una prensa frenética. Los ojos oscuros de Nezu reflejaban la imagen televisada. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, apodada Heroína, se encontraba frente a un mar de micrófonos, con su brazo amputado oculto bajo la manga de la camisa, cuidadosamente sujeta al hombro. Parece que no tiene intención de defenderse, dijo Nezu. Aizawa frunció el ceño. ¿Entonces qué está haciendo? Escúchalo tú mismo, respondió Nezu. Se está transmitiendo por todos los canales de emergencia. Aizawa apartó el teléfono de su oído y pulsó el altavoz. En la oficina de Nezu, su tez se veía pálida en la pantalla, y la evidente pérdida de su brazo se transmitía para que todos la vieran. Claramente, un intento de despertar lástima. ¡Qué lástima! ¿Estaba autorizada la operación? ¿Por qué tantos héroes se habían reunido para participar en una incursión con una falta de información tan preocupante? ¿Qué tiene que decir respecto a su grave error que provocó la pérdida de más de 40 héroes? Varias fuentes de héroes afirman que ignoraste deliberadamente las advertencias de All Might y procediste con el ataque a la Liga de Villanos. Por favor, comenta. Los reporteros se gritaban unos a otros. ¿Y qué pasaba con su comportamiento actual? Les importaba un bledo. Estas personas, hasta cierto punto, podían presionar y atacar a un chico inocente que no había hecho nada y a All Might que había luchado por ellos, todo por unos cuantos titulares. La señora presidenta de la HPSC que autorizó todo este desastre en primer lugar. En la situación actual del país, a los medios les importaba un bledo ese titular. Por lo tanto, como de costumbre, la bombardearon sin piedad. La mujer en pantalla no se inmutó y respondió a todas las preguntas. Reconoció la tragedia en 3 frases. Aceptó la responsabilidad institucional en una. Y luego dio un giro a toda la declaración. La Comisión de Héroes llevará a cabo una revisión completa y transparente de las decisiones tomadas durante el enfrentamiento en camino. Dicha revisión será exhaustiva, pública y se realizará mientras reconstruimos simultáneamente la infraestructura de la que dependen 4.000 héroes para llevar a cabo su labor. Japón no puede permitirse el lujo de 6 meses de proceso político mientras la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Acepto la responsabilidad institucional colectiva por este fracaso. Acto seguido, frente a la televisión en directo, se arrodilló y hizo una reverencia a las cámaras. Responderemos a todas las preguntas. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Pero lo haremos mientras trabajamos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mi responsabilidad es garantizar la continuidad del mando hasta que la situación se estabilice. Por lo tanto, con efecto inmediato, continuó, la comisión está acelerando el examen de licencia provisional para todas las escuelas de héroes registradas. También estamos implementando el protocolo de despliegue auxiliar. Japón ha pasado por mucho, pero solo podemos seguir pidiéndoles su confianza mientras superamos este difícil momento y evitamos que los villanos triunfen. Se hizo un silencio sepulcral. No va a dimitir. No respondió Nezu. Ni el gabinete ni la Agencia Nacional de Policía quieren que lo haga. Destituirla ahora crearía un vacío justo cuando el país menos puede permitírselo. No durará indefinidamente, dijo Aizawa. No asintió Nezu. Pero no es necesario. Para la Fiscalía Nacional, basta con que la comisión recupere la capacidad funcional suficiente para que su destitución sea menos catastrófica. 3 meses, quizás 4. Hizo una pausa. Para entonces, las audiencias en la dieta habrán cobrado impulso y ella tendrá que lidiar con otro tipo de presión. Esto era inevitable. Incluso si en ese plazo se capturaba a la banda de villanos, se recapturaba a todos los fugitivos y se hacía aún más, no había forma de revertir la situación. A menos, claro está, que se convirtiera en la próxima All Might y librara una batalla épica para salvar a Japón de un enemigo al nivel de All for One. Si se diera esa posibilidad descabellada, Nezu votaría personalmente para restituirla en el acto. Lo que más me preocupa es qué hará con el tiempo que ha ganado. La aceleración de la licencia que mencionó es real. Necesita acciones visibles y las necesita rápido. El calendario del examen provisional va a cambiar. ¿Cuándo? Antes de lo previsto.
Ya he recibido señales informales de la oficina de la comisión en Minato. El marco legal para ello ya existe en virtud de los protocolos de emergencia. Nezu hizo una pausa. Me he opuesto. Seguiré oponiéndome. Pero quiero que comprendan la dirección que estamos tomando. En las próximas semanas, muchas cosas probablemente cambiarían. Justo en ese momento, una rama se rompió detrás de Aizawa. Oye, Eraser. Gritó Pixie Bob desde el claro. ¿Ya terminaste? La clase 1B está aquí. Miró hacia donde provenía el sonido. La columna de Black King emergía del sendero oriental. La clase 1B se adentraba en el claro principal. Tengo que irme, dijo Aizawa. Llamaré si hay algún cambio. Sé que lo harás, respondió Nezu. Cuida de ellos, Eraser. La llamada se cortó. Aizawa guardó el teléfono en el bolsillo y se giró hacia los estudiantes que esperaban. Mientras tanto, en la preparatoria o sala de conferencias pequeña, ala de profesores, Tsukauchi estaba sentado frente a Olmig con una carpeta abierta y expresión pensativa. El vídeo de la conferencia de prensa del HPSC también se estaba reproduciendo. Finalmente, cuando terminó, Olmig apagó la pantalla con el rostro bastante sombrío. Recibirá su merecido, Toshi, la consoló Tsukauchi. Lo sé. Olmig suspiró. Olvídate eso ahora, volvamos al trabajo. Correcto, dijo Tsukauchi. Por el momento, se desconoce la composición actual de la liga. Se confirma que Shigaraki sigue prófugo. Nuestro último avistamiento confirmado fue en Kanagawa, la noche del enfrentamiento en Tokio. Desde entonces, no se ha podido rastrear nada. Pasó la página. El paradero de Kurohiri sigue siendo oficialmente desconocido para el público. La postura de la Agencia Nacional de Policía es que estuvo involucrado en el ataque al convoy y su paradero actual está siendo investigado. ¿Y qué hay del cadáver robado del camión señuelo? Ni idea. Según los informes oficiales, Sliding Go fue el único superviviente. Dijo que los criminales que atacaron no eran miembros conocidos oficialmente de la Liga de Villanos, aunque la mayoría llevaba ropa de prisión. Aunque eso no tiene sentido a menos que la Liga coordinara ataques simultáneos. Aunque es un poco raro que Kurohiri apareciera en uno pero no en el otro. Tsukauchi mató al archivador. Si la liga sabía que uno era un señuelo pero no estaba segura de cuál, que Kurohiri apareciera en uno sí que parece un poco extraño. Ya veo, respondió Olmig. ¿Sospechas de un tercero? No se puede descartar, ¿verdad? Ahora quién sabe a qué nos enfrentamos. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. El número tenía un prefijo internacional y un nombre guardado que reconoció de inmediato. Miró a Tsukauchi. Dame un momento. Tsukauchi cerró la carpeta y se puso de pie sin que se lo pidieran. Toshinori respondió. David. Toshi. La voz al otro lado de la línea era la de David Yeld. Con acento estadounidense, cálida y familiar. He estado intentando comunicarme contigo desde la noche en que ocurrió. Tu llamada siempre saltaba al buzón de voz. Lo sé. Lo siento. Toshinori miró por la ventana. Sé lo que has estado haciendo, dijo David, perdiendo su habitual calidez. Y precisamente por eso te llamo. Toshinori se dejó caer en la silla, conteniendo las ganas de suspirar. Al otro lado de la línea, podía oír el leve zumbido de la maquinaria. David estaba en uno de sus laboratorios. Vi las imágenes, continuó David. Lo sé. Probablemente todo el mundo ya lo sabe. Sinceramente, no me lo puedo creer. Me explicaste tus síntomas por correo electrónico, pero no pensé que sería tan grave. David observó los escaneos del modelo de Olmig en las pantallas de su computadora mientras realizaba simulaciones constantemente. Deberíamos haberte traído para las pruebas hace meses. Desafortunadamente, las cosas han llegado a este punto, así que tenemos que conformarnos con esto. Necesito un escaneo de cuerpo completo para encontrar una manera de revertir este efecto. ¿A qué hora puedes venir? Olmig, al otro lado del teléfono, se puso rígido. Luego suspiró. David, no voy a ir a Island. Hubo una breve pausa. ¿Qué? Agradezco la oferta, respondió Toshinori. Mucho más de lo que te imaginas. Pero no puedo irme de Japón ahora mismo. Eso es absurdo y lo sabes, dijo David con voz firme. Toshi, no te estoy invitando a cenar. Te digo que, si hay alguna posibilidad de que recuperes tu estado, te necesito aquí, en mi laboratorio, con el equipo de diagnóstico adecuado. Toshinori cerró los ojos. Ese era precisamente el problema.
Los compañeros más cercanos de Olmigt eran pocos. Antes de esto, aún menos conocían su herida. Y menos aún conocían el secreto de One for All. David Shield pertenecía al segundo nivel. Incluso ahora, seguía sin saber que no había forma de recuperarlo. La herida lo había debilitado, pero la pérdida de One for All era irreparable. El poder ya se había transmitido y él ya lo había agotado todo. Se ha ido, David. Siguió un momento de silencio. ¿Qué quieres decir con que te has ido? Quiero decir que se ha ido, respondió Toshinori. Lo que tenía, el poder, se ha ido. Completamente. Eso es, y David se detuvo. Eso no es posible. El tipo de poder que tenías, la fisiología que crea y no desaparece así como así, Toshi. Tiene que haber un mecanismo. Tiene que haber algo que podamos y no la hay, repitió. Les pido que confíen en mí. No puedo explicarles los detalles. Ojalá pudiera. Pero necesito que entiendan que, sea lo que sea que esperen que encuentre el equipo de la isla, no lo encontrará. David no dijo nada durante varios segundos. De fondo, Toshinori podía oír el zumbido electrónico. Si había alguien en el mundo capaz de ver un problema y creer que aún tenía solución, ese era David Shield. Olmigt probablemente sabía que David tenía muchas preguntas. Sin embargo, esto no era algo que se pudiera hablar por teléfono. Cuando finalmente habló, su tono había vuelto a la normalidad. ¿Hablas en serio? Sí. David exhaló lentamente por la nariz. Tu lesión ha empeorado hasta el punto de que ya no puedes mantener tu forma de héroe. Eso lo entiendo. No puedo explicarlo bien, dijo Toshinori por fin. Es demasiado delicado para decirlo por teléfono y podría causar problemas a otros. Pero créeme cuando te digo esto. Lo que perdí no se puede recuperar con medicina, maquinaria ni ingeniería. Al otro lado de la línea, la silla de David crujió al reclinarse. En cuanto a ir a la isla, ahora no puedo. Aunque no tenga mi antiguo poder, Japón todavía me necesita. David suspiró. Ya sabía el motivo de todo aquello. Tan solo 4 horas sin él y el país quedaría reducido a esta situación. Era imposible que Olmigt aceptara marcharse en tan poco tiempo. No hasta que Japón estuviera en paz. Ya cancelé los preparativos de Melissa para tu visita después de todo lo sucedido. Ella se sintió decepcionada, pero lo entendió. Ambos teníamos la impresión de que, una vez que las cosas se calmaran, vendrías para que pudiéramos evaluar los daños. Lo lamento. No me debes una disculpa por haberte lastimado. David dejó escapar un largo suspiro. ¿Es esta realmente tu decisión final? Toshinori miró hacia la puerta de la sala de conferencias, tras la cual Tsukauchi sin duda esperaba con nuevos informes. Sí. Al oír esto, David suspiró de nuevo. Sinceramente, nunca se había sentido tan agotado como ahora. Está bien. No te obligaré a subir a un avión. El alivio y la culpa llegaron de la mano. Gracias. Eso no significa que esté convencido. Toshinori parpadeó. David, confío en tus razones. No confío en tu conclusión. Una sonrisa a regañadientes asomó a los labios de Toshinori. Eso suena a ti. Bien, dijo David con voz más suave. Cuídate. Lo haré. La llamada se cortó. Toshinori bajó el teléfono y se quedó quieto durante unos instantes, mirando su propio reflejo en la pantalla oscura. Al otro lado, a miles de kilómetros de distancia, en Island, David Shield permanecía sentado frente a una pared de monitores brillantes. La llamada había terminado, pero él seguía mirando fijamente los datos de la forma de onda y los modelos de simulación que giraban en las pantallas. Desapareció. Repitió la palabra en su mente. Científicamente, era una respuesta sin sentido. La energía no se esfuma sin más. Los sistemas biológicos no descartan capacidades fundamentales de la noche a la mañana sin dejar rastros medibles. Y Toshinori Yagi, el obstinado y abnegado Toshinori Yagi, era muchas cosas, pero no era un hombre propenso al melodrama. Lo cual significaba una de dos cosas. O Toshinori creía realmente que no había solución. O bien estaba protegiendo un secreto demasiado importante como para compartirlo. David se recostó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Ninguna de las dos posibilidades alteraba el hecho fundamental. Su amigo estaba en Japón. Gravemente debilitado. Rodeado de inestabilidad nacional y amenazas activas. Y David estaba sentado al otro lado del mundo. Unos suaves golpes sonaron en la puerta del laboratorio. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Melissa Shield entró con una fiambrera cuidadosamente preparada. Papá.
Se detuvo al ver su expresión. Pensé que podrías olvidarte de comer otra vez. David parpadeó y luego sonrió levemente. Una observación perspicaz. Casi lo hice. Lo dejó a un lado y se sentó, encogiendo ligeramente las rodillas. Melissa recorrió con la mirada los alrededores. Vio el teléfono y el esquema en el monitor. ¿Tío Toshinori? Acabo de hablar con él. ¿Cómo está? David miró la fotografía sobre el escritorio. Vio al joven Toshinori riendo de algo que quedaba justo fuera del encuadre. Dice que está gestionando el equipo. Hizo una pausa. Lo cual, viniendo de él, podría significar cualquier cosa. Melissa guardó silencio por un momento. ¿Va a venir a la isla? No, dijo David, mirando el esquema. No se irá de Japón ahora mismo. Quizás Toshinori tenía razón. Quizás lo que había sucedido escapaba al alcance de cualquier instrumento. Sin embargo, David era un hombre de ciencia. A pesar de lo que su amigo le había dicho, siempre persistiría en su mente la duda de que tal vez Toshinori simplemente desconocía la gravedad de su propia condición. Ya había sucedido antes. El orgullo tenía la costumbre de filtrar lo que uno se permitía reconocer sobre sus propios límites. Toshinori era igual, pero el orgullo no era su principal motivación. Tal vez también lo habría dejado pasar, de no haber tenido eso bajo llave en su poder. El amplificador de Don. Incluso si Toshinori tenía razón, mientras quedara algo, lo cual, según su punto de vista y los propios correos electrónicos de Toshinori, sin duda existía, ya que simplemente no podía mantener su forma muscular por un tiempo significativo. Entonces, todo lo que Toshinori necesitaba era su dispositivo. Con él, sería capaz de recuperar su máximo potencial, con algunos ajustes tras obtener los datos correctos. David confiaba en su capacidad para lograrlo. Hacía tiempo que se había preparado para dárselo a Olmigt. Sin embargo, el plan inicial era que se llevara a cabo durante la exposición de la isla primero en menos de 2 meses. El proceso tendría que cambiar, pero el resultado final sería el mismo. Volvió a mirar los monitores y luego las listas de equipos que ya se estaban formando en su mente. Escáneres portátiles. Analizadores metabólicos. Sistemas de imágenes estructurales. No tan completos como las instalaciones de Island, pero suficientes para recopilar los datos que necesitaba. Tomó una decisión. Toronjil. ¿Sí? Me voy a Japón. Melissa parpadeó una vez y luego se enderezó en su silla. Voy contigo. David levantó la vista de los monitores brillantes. Por un instante, su expresión se suavizó. No. Melissa frunció el ceño. Papá, absolutamente no. Su tono no dejaba lugar a dudas. Japón está inestable ahora mismo. Las agencias de héroes no están funcionando bien, siguen reportándose fugas de prisión y nadie sabe cuántos delincuentes organizados se están aprovechando de la situación. Cruzó los brazos. El tío Toshinori está ahí. Por eso mismo voy, dijo David, poniéndose de pie y poniendo una mano sobre su hombro. ¿Te quedas aquí? Melissa abrió la boca para replicar, pero la mirada en sus ojos la detuvo. Esto no son unas vacaciones, dijo en voz baja. Voy porque mi mejor amigo podría necesitar ayuda. No sé hasta qué punto se pondrán peligrosas las cosas cuando llegue. Melissa bajó la mirada. David sonrió con dulzura. Pórtate bien y espérame, ¿de acuerdo? Exhaló por la nariz, visiblemente disgustada, pero asintió. Y bien. Gracias. Antes de que pudieran decir algo más, las puertas del laboratorio se abrieron con un suave siseo. Buenas tardes, Dr. Schnield. Samuel entró con su habitual sonrisa pulcra, con la tableta bajo el brazo. Melissa lo miró y le dedicó una leve sonrisa. Hola, Sam. Melissa. Volvió a mirar a su padre y se levantó de su asiento. Os dejo trabajar. Melissa siempre había sido una niña sensata. David asintió. Gracias por el almuerzo. Melissa se detuvo en la puerta. Dile al tío Toshinori que me recupere pronto. Lo haré. Las puertas se cerraron tras ella. Por un instante, el silencio volvió al laboratorio. David se volvió hacia su asistente. ¿Qué pasa? Samuel se ajustó las gafas y sonrió. Buenas noticias, señor. Ya me he puesto en contacto con todos los actores mercenarios que me pidió que contactara. David arqueó una ceja. Eso fue rápido. Han recibido el esquema del plan y están a la espera de las instrucciones finales. Solo nos falta concretar el calendario y la estructura de pagos. David dejó escapar un largo suspiro. Excelente trabajo, Sam.
Como siempre. Samuel inclinó la cabeza con modestia. Gracias, señor. Lamentablemente, es posible que tengamos que posponer la operación. Samuel se quedó paralizado. ¿Qué? David o no se dio cuenta o prefirió ignorarlo. Acabo de hablar con Toshinori. Se dirigió a otra estación de trabajo y consultó los horarios de vuelo y los manifiestos de equipo. Se niega a venir a Island. Samuel se quedó mirando fijamente. David continuó, con tono pensativo. Él insiste en que su condición es irreversible. No estoy convencido, pero a menos que pueda confirmar que el amplificador realmente le ayudaría, tal vez no haya razón para proceder con la recuperación. Los dedos de Samuel se apretaron alrededor de la tableta. Pero y ya me he puesto en contacto con ellos. David hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, es lamentable. Aún así, estas cosas pasan. La mandíbula de Samuel se tensó. David miró hacia atrás. ¿Sucede algo? Por una fracción de segundo, el pánico se reflejó en el rostro de Samuel. Entonces sonrió. No, señor. Simplemente me siento fatal por haber hecho perder el tiempo a todo el mundo. David le dirigió una mirada tranquilizadora. Tonterías. Les compensaremos por las molestias. Samuel asintió forzadamente. Por supuesto. David volvió a mirar los monitores. Probablemente me lleve 1 o 2 semanas organizar mis proyectos antes de partir hacia Japón. Tendré que gestionar el transporte del equipo de diagnóstico y obtener los permisos de viaje necesarios. Comenzó a reunir blocs de notas y archivos. Me gustaría que me ayudaras a preparar la lista de carga. Por supuesto, señor. Excelente, dijo David, recogiendo el almuerzo de Melissa y dirigiéndose hacia la puerta. Voy a empezar a organizarlo inmediatamente. Las puertas se abrieron. David hizo una breve pausa. ¿Y Sam? Sí, señor. Gracias. Sé cuánto esfuerzo le has dedicado a esto. La sonrisa de Samuel se crispó. De nada. David asintió y salió al pasillo. Las puertas se cerraron. En ese instante, la sonrisa desapareció del rostro del hombre gordo. Durante varios segundos, Samuel permaneció inmóvil en el centro del laboratorio. Entonces su respiración se aceleró. Apretó con más fuerza la tableta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Maldita sea. Con un gruñido cortante, arrojó el aparato al otro lado de la habitación. Impactó contra la pared del fondo con un crujido violento, haciéndose añicos que se esparcieron por el suelo pulido. Samuel Abraham permanecía inmóvil en el centro del laboratorio, con el pecho subiendo y bajando mientras fragmentos de vidrio roto y circuitos eléctricos se esparcían por el suelo. Su reflejo le devolvía la mirada desde la pantalla negra de su teléfono. Durante varios segundos, no hizo nada. Entonces apretó el aparato con tanta fuerza que le temblaron los dedos. Maldita sea. Años. Años de trabajo. Pasé años a la sombra de David Shields, ayudando a perfeccionar conceptos que deberían haber cambiado el mundo. El dispositivo de amplificación de Quirks no era un experimento a medio terminar garabateado en una servilleta. Era la culminación de incontables noches en vela, prototipos fallidos y batallas por la financiación. Él había estado presente en todo el proceso. Por cada revés y cada gran logro. Aunque David se llevara la mayor parte del mérito por su creación, no le habría importado. Con su nombre, lo que quedara bastaría para convertirlo en una figura mundialmente famosa, abriéndose nuevos caminos y puertas. Pero cuando los patrocinadores se pusieron nerviosos y paralizaron el proyecto, David lo aceptó. Así, sin más. Sin oponer resistencia. Sin apelación ni protesta pública. Todo ese esfuerzo, su esfuerzo, guardado bajo llave en una bóveda para acumular polvo. El reconocimiento que debían haber obtenido se desvaneció de la noche a la mañana. Y, una vez más, David Shield había seguido adelante como si el idealismo pudiera compensar los años perdidos. Samuel apretó la mandíbula. David era un genio. Nadie lo negaba. Pero el genio no eximía a un hombre de la realidad. Samuel había dado demasiado como para irse con las manos vacías. Por lo tanto, cuando vio la oportunidad, la aprovechó sin pensarlo 2 veces. El plan era sencillo. Tras convencer a David del plan para recuperar el dispositivo, le hizo creer que estaban contratando actores para simular una brecha de seguridad controlada durante la próxima exposición. Un incidente dramático pero inofensivo que les permitiría recuperar el amplificador del almacén y colocarlo donde correspondía. En manos de Olmigt. O al menos eso creía David.
Él, por otro lado, tenía algo más en mente. Si bien David pensaba que todo era una artimaña de actores contratados que se hacían pasar por mercenarios villanos, Sam, en realidad, se había comunicado intencionadamente con villanos de verdad, vendiendo la información y el manejo del dispositivo en el proceso. Si no podía alcanzar la fama con ello, al menos podría obtener suficiente dinero para vivir una vida de lujos a partir de entonces. La próxima exposición era el momento perfecto para lograrlo, ya que la seguridad era lo suficientemente laxa como para permitir que algunas personas se colaran con ayuda desde dentro. Sin embargo, este cambio iba a arruinarlo todo. Tras pensarlo durante unos segundos, sacó un pequeño teléfono personal que utilizaba para otros fines. Abrió la aplicación de mensajería cifrada y escribió: La situación ha cambiado. El cliente está posponiendo la operación indefinidamente. Se marcha a Japón para evaluar directamente el estado del objetivo. Es posible que la fecha prevista para la exposición ya no sea el punto de entrega. Lo envió y esperó. La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Explique qué quiere decir con aplazar. Samuel tecleó. Necesita confirmar si el dispositivo será útil antes de continuar. Si la condición del objetivo ha progresado hasta un punto en el que el dispositivo no puede intervenir, es posible que se cancele toda la operación. Una pausa. ¿Sospecha algo? No, no lo hace. Transcurrió un minuto completo antes de que apareciera la siguiente respuesta. Entonces el plan se adapta. Samuel frunció el ceño y tecleó rápidamente. ¿Qué significa eso? El acuerdo era que el dispositivo se llevara durante la exposición. Si el Dr. Shield no autoriza su recuperación, entonces no habrá nada que entregar. La respuesta llegó casi de inmediato. Nos informaron que el Dr. Shield tiene previsto viajar a Japón. Los dedos de Samuel vacilaron sobre el teclado. Sí. En 1 o 2 semanas. Pasaron varios segundos. Entonces. Proporcione su itinerario una vez finalizado. Samuel se quedó mirando el mensaje. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Escribió con cuidado. ¿Por qué? El indicador de escritura apareció al instante, como si la respuesta ya estuviera preparada. Si el dispositivo no llega a nosotros, acudiremos al hombre que pueda construirlo. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. Tragó saliva. ¿Piensa secuestrarlo? Hubo un largo silencio. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue bastante tranquilizadora. Tenemos la intención de persuadirlo para que coopere. El Dr. Shield no es un combatiente. Es un científico. Precisamente. Samuel miró hacia las puertas del laboratorio por las que David había salido hacía apenas unos minutos. Esto no formaba parte de nuestro acuerdo original. Tampoco lo fue la cancelación. Sus dedos se cernían sobre la pantalla. ¿Tiene una hija? La respuesta fue inmediata. No tenemos ningún interés en perjudicar a ninguno de los dos, siempre y cuando no haya resistencia. Samuel apretó la mandíbula. Quería creerlo. En realidad, necesitaba creerlo. Porque la alternativa, que hubiera planeado entregar a su empleador y a la hija de este a auténticos criminales, era demasiado monstruosa como para afrontarla directamente. Sam era un hombre egoísta y arrogante. Sin embargo, no era un monstruo despiadado capaz de hacer cualquier cosa por dinero sin inmutarse. En definitiva, tenía conciencia. Escribió a máquina. Si coopera, será liberado. Cuando hayamos concluido nuestro negocio. Samuel cerró los ojos. La oferta era lógica. David era mucho más valioso vivo que muerto. Nadie conocía el dispositivo de amplificación de habilidades tan a fondo como él. Incluso si el prototipo permanecía encerrado en la isla primero, David podría reproducir la función esencial con el tiempo y los recursos suficientes. Y si los villanos solo querían el dispositivo, entonces esto era simplemente una forma de obtener ventajas. Apalancamiento temporal. Desagradable, sí. Pero se puede sobrevivir. La idea se instaló en su mente con alarmante facilidad. Ya había cruzado la línea cuando hizo el primer contacto. Esto fue solo un paso más allá. Sus dedos se movieron. Enviaré el itinerario una vez que esté confirmado. La respuesta llegó al instante. Excelente. A continuación, se envió un segundo mensaje. El pago restante se transferirá una vez que la adquisición se haya concretado. El pulso de Samuel se aceleró.
La imagen que aparecía debajo del texto bastó para que se le secara la boca. Más dinero del que podría haber ganado en décadas. Apareció un último mensaje. Continúen según lo previsto. No despierten sospechas. La ventana de chat se apagó. Samuel bajó el teléfono lentamente. Durante unos instantes, permaneció en silencio, mirando su reflejo en la pantalla negra. Es solo temporal, se susurró a sí mismo. David cooperaría. Los criminales conseguirían lo que querían. Nadie saldría perjudicado. Y cuando todo terminara, Samuel Abraham no tendría que preocuparse más por el dinero. Guardó el teléfono en el bolsillo y se agachó para recoger los restos destrozados de su tableta. Todavía le temblaban las manos. Al otro lado del mundo, en un hangar de aviones con poca luz, alejado de las rutas de vuelo comerciales, un hombre de hombros anchos bajó el teléfono. Wolfram examinó la serie de mensajes por última vez antes de bloquear el dispositivo. A su alrededor, subordinados armados esperaban en silencio junto a pilas de armas y equipo de apoyo. Uno de ellos dio un paso al frente. ¿Ha cambiado el horario? Wolfram echó un vistazo a un monitor cercano que mostraba la cobertura de noticias internacionales en directo. Transmisiones de emergencia. Edificios derrumbados. Convictos fugados. El sombrío titular que se desplaza por la parte inferior de la pantalla. El sistema de héroes de Japón bajo una presión sin precedentes. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. El Dr. Shield se va a Japón. El subordinado frunció el ceño. ¿Y el dispositivo? Wolfram guardó el teléfono en su abrigo. Si el científico no nos trae el invento, y se giró hacia el avión de transporte que esperaba. Nos llevaremos al científico. El hombre asintió. ¿Y si se niega? La sonrisa de Wolfram se amplió. No lo hará. Comenzó a caminar hacia la rampa de embarque, con el abrigo ondeando tras él. El resto de su tripulación se puso en marcha de inmediato. Wolfram se detuvo al pie del avión y volvió a contemplar las imágenes en llamas de Japón. Chicos, nos vamos a Japón. Las noticias sobre camino no se detuvieron en las fronteras de Japón. En los días posteriores a la gran batalla en Tokio, grabaciones de la batalla, las fugas de prisión y el consiguiente colapso del orden público circularon por las mismas redes privadas utilizadas por contrabandistas, traficantes de armas y grupos del crimen organizado en todo el mundo. La conclusión era obvia. All for One había muerto. Y All Might ya no estaba en condiciones de actuar como héroe tras aquella batalla. Sin los dos mayores elementos disuasorios, la creciente oscuridad que siguió era completamente normal. Durante décadas, el equilibrio de poder en torno a Japón había recaído en dos figuras opuestas. Una se erigía en la cima de la sociedad de héroes y servía como una advertencia visible para cualquiera que considerara expandir sus operaciones al país. El otro gobernaba el submundo criminal desde las sombras y mantenía a raya a muchos de los elementos más peligrosos del mundo mediante el miedo, las alianzas y la fuerza bruta. Ninguno de los dos había permitido que el paisaje se sumiera en el caos total. Ahora que ambos habían desaparecido, el efecto fue inmediato. En todo el mundo, individuos y organizaciones que durante mucho tiempo habían considerado a Japón intocable comenzaron a reconsiderar esa postura. Los contrabandistas revisaron las rutas marítimas a través de los puertos japoneses. Los contratistas militares privados aceptaron ofertas inusualmente lucrativas. Los intermediarios de información vendieron discretamente informes sobre el estado de la Comisión de Seguridad Pública Aero y la Agencia Nacional de Policía. En un ático lleno de humo con vistas al horizonte iluminado por luces de neón de Hong Kong, un corredor de bolsa de pelo plateado apagó el televisor y se volvió hacia sus socios. La sociedad de héroes se está desestabilizando más rápido de lo esperado. Uno de los hombres se ajustó las gafas. Los puertos japoneses ya están saturados. Las inspecciones aduaneras se han vuelto irregulares. ¿Y los héroes? Extendido demasiado. El corredor sonrió levemente. Entonces parece que por fin hay espacio en el mercado, Suno. Eso me alegra. En una sala de comunicaciones de una organización criminal de nivel medio que opera desde Busan, 3 personas estaban sentadas alrededor de una pantalla haciendo cálculos. Las agencias en las prefecturas occidentales están operando al 60%, dijo el hombre con la tableta. Las de Tokio están peor. Hay 3 rutas principales de tráfico que pasan por Niigata que no han tenido una intercepción significativa de héroes en 8 días. La mujer que estaba frente a él no dijo nada al principio. Bueno, entonces.
¿Quién más se muda? Preguntó. No podemos decirlo todavía, señora. Muchos siguen esperando a que alguien más dé el primer paso. Esas palabras parecieron dibujarle una sonrisa en el rostro. Vaya, qué considerado. Su mirada se detuvo en las noticias. Bueno, ya que son tan generosos como para esperar a que demos el primer bocado, sin duda deberíamos complacerlos. La mujer se levantó de su silla y se dirigió al ventanal panorámico con vistas al puerto. Abajo, los buques de carga se movían en la noche como siluetas oscuras contra las luces de la ciudad. Durante años, Japón había sido un mercado demasiado costoso para competir directamente. Demasiados héroes. Demasiado escrutinio y demasiado riesgo. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado para mejor. Movilicen a nuestros contactos en Osaka y Fukuoka, dijo. El hombre de la tableta parpadeó. Inmediatamente. Inmediatamente dijo, cruzándose de brazos. Si los héroes están tan sobrecargados como sugieren estos informes, entonces cada hora de retraso es una hora que alguien más aprovecha para afianzarse. ¿Y nuestras parejas de hecho? Infórmales que nuestras tarifas se han duplicado. El hombre asintió rápidamente. Entendido. Volvió a mirar la pantalla. Envíen primero un equipo para evaluar los puertos, añadió. Quiero saber qué funcionarios de aduanas aceptan sobornos y cuáles tienen demasiado miedo para negarse. A miles de kilómetros de distancia, en un recinto fortificado oculto en las montañas de Europa del Este, otra organización realizaba su propia evaluación. A diferencia de los sindicatos y redes de narcotráfico que ahora estudian las vulnerabilidades de Japón, este grupo tenía poco interés en los puertos, el narcotráfico o la delincuencia convencional, ya que sus objetivos reales se centraban en ámbitos más ideológicos. En filas de monitores mostraban noticias traducidas desde Tokio. La batalla final de Olmigt. Las fugas de prisión. El creciente caos. Hombres y mujeres con trajes oscuros idénticos observaban en reverente silencio. Umarise, un movimiento extremista que consideraba a los Quirks una catástrofe inminente para la humanidad. Al frente de la sala, Fleckturn observaba los informes con su habitual expresión serena. Uno de sus seguidores de mayor rango dio un paso al frente. El informe final del lejano oriente ha sido compilado, líder, dijo una voz suave y monótona desde las sombras del arco de la puerta. Un asociado, ataviado con las inmaculadas túnicas blancas de Umarise, dio un paso al frente, sosteniendo una elegante tableta. 42 de sus anomalías biológicas de más alto rango, continuó el asociado, con un leve eco en las paredes de piedra. Todas despojadas de su estatus artificial. Aquella a la que llamaban el símbolo de la paz ha quedado reducida a una frágil cáscara en descomposición. La criatura conocida como All for One ha muerto. La estructura social japonesa se encuentra actualmente bajo una fuerte presión para mantener el statu quo. Fleckturn permaneció inmóvil. Durante años, Japón se erigió como uno de los mayores símbolos de la sociedad moderna de los Quirks. Una nación construida sobre la creencia de que los héroes y los poderes eran la salvación de la humanidad. Y ahora ese símbolo estaba flaqueando. Qué irónico, dijo Fleck en voz baja. La sala quedó en silencio. La nación que más fe depositó en Quirks ahora tiembla por su culpa. Otro subordinado se acercó con una tableta. Nuestras cifras de reclutamiento en América y Europa han aumentado un 40% desde la transmisión. Las clases adineradas, que no han sufrido mutaciones, se están dando cuenta de que ninguna cantidad de dinero puede protegerlas si su propia policía puede ser eliminada en televisión en directo. ¿Deberíamos acelerar los preparativos? Fleck analizó las imágenes de pánico y desorden. No. El subordinado pareció sorprendido. No. Repitió. Fleck apartó la vista de las pantallas. El caos no es nuestro objetivo. Pero la inestabilidad crea oportunidades. Juntó las manos a la espalda. Sigamos vigilando la situación. Ampliemos nuestros recursos en Japón. Si el deterioro actual persiste, nuestro trabajo allí será mucho más fácil. Para el resto del mundo, Camino representaba un cambio geopolítico. Para él, era una profecía cumplida. El subordinado hizo una reverencia. Enseguida. La mirada de Fleck se detuvo en la imagen del cuerpo maltrecho de Toshinori Yaji. Quizás, murmuró, el mundo finalmente esté listo para escuchar. Pensar que en algún momento había considerado a este hombre un gran obstáculo para sus objetivos. Ahora parecía que claramente había estado dándole demasiadas vueltas a las cosas.
Musutazu, Japón, Instituto UA, campo de entrenamiento de las Wild Pussycats. El bosque bullía de actividad. Las explosiones resonaban en la distancia. El hielo y el fuego crepitaban sin cesar. La piedra brotaba del suelo y se comían dulces. A lo lejos, los estudiantes gritaban, gemían y, ocasionalmente, chillaban. En su ubicación actual, el claro estaba lo suficientemente lejos del área de entrenamiento principal como para que los sonidos del trabajo de los demás se hubieran percibido de manera diferente si se tratara de alguien sin sus sentidos. Yuta Akutami caminaba junto a Shota Aizawa por un sendero estrecho, con las manos en los bolsillos. El resto de la clase 1A estaba disperso por todo el campamento, cada estudiante soportando su propio sufrimiento. Lo que planteaba una pregunta obvia. Yuta miró de reojo a su profesor. Entonces, ¿y qué estamos haciendo exactamente aquí? Aizawa no respondió de inmediato. Eso, por sí solo, resultaba un tanto preocupante. Yuta lo siguió hasta un claro apartado y estudió el terreno. Medía unos 30 metros de ancho. Terreno llano. Árboles dispersos. Suficiente espacio abierto. Yuta miró el claro. Luego a Aizawa. Estamos así de lejos de todos los demás. Sí. Porque lo que sea que estemos haciendo aquí sería problemático si estamos cerca de los demás. En cierto modo, sí, dijo Yuta cruzándose de brazos. Al fin y al cabo, en su opinión, los métodos de entrenamiento que se estaban utilizando con el resto de la clase eran prácticamente inútiles para él. En términos de fuerza bruta y velocidad, ya estaba rindiendo muy por encima de lo que un entrenamiento físico ordinario podría mejorar significativamente. En términos de versatilidad, su manipulación de la tierra le proporcionaba ataque, defensa, contención, movilidad y ataques a distancia. Su peculiaridad le permitía regenerarse. Su fisiología Uzumaki le otorgaba una resistencia casi absurda. Podía ralentizar su percepción incluso sin depender del Sharingan. Podía endurecer su piel a niveles insospechados, tenía sentidos agudizados y podía volar. En términos prácticos, no existía una categoría específica donde ejercicios sencillos proporcionaran una mejora drástica. Decirle que hiciera flexiones para fortalecerse sería como decirle a Olmig que hiciera sentadillas. El estímulo era nulo. Por lo tanto, sentía mucha curiosidad por saber por qué Aizawa lo había traído allí y qué planeaban hacer con él. Un instante después de ese pensamiento, el profesor se detuvo. Luego se hizo a un lado. Yuta parpadeó. En el campo, había un maletín grande. Del tamaño de un baúl de viaje, negro mate, con esquinas reforzadas. Aizawa se agachó junto al maletín e introdujo una combinación. Los candados se abrieron. En el interior, alojados en huecos de espuma, había elementos de equipo de apoyo que no se parecían en nada al equipo estándar. Brazaletes lastrados. Esposas para las piernas. Muñequeras gruesas con carcasas metálicas. Un chaleco lastrado con mecanismos de bloqueo ajustables. Incluso desde lejos, Yuta se dio cuenta de que no se trataba de un equipo de gimnasio común. Lo primero que pensó. ¿Es equipo de bondaje? Los párpados de Yuta se crisparon. Pesas. Su mente se aceleró y, tras un análisis minucioso, se le encendió la bombilla. ¿Por qué? Porque el diseño era inconfundible. Y asume. Dice que deberías venir al laboratorio de diseño cuando regresemos, dijo Aizawa, poniéndose de pie. Sus palabras exactas fueron: antes de que yo misma vaya de buscarlo. Hizo una pausa. También pregunta cómo era la tierra de los muertos. Los labios de Yuta se crisparon aún más. A Aizawa, por supuesto, no le importaban sus pensamientos internos, como siempre. Señaló el maletín. Tómalo. Prueba primero el chaleco. Yuta sacó el chaleco de la espuma. Era más pesado de lo que parecía. Mucho más pesado. El peso se distribuía a través de paneles internos que no eran visibles desde el exterior. Le dio la vuelta. Entonces le vino la memoria. Según la historia original, los profesores habían utilizado un equipo similar durante los exámenes finales contra los alumnos. Paneles de ajuste de densidad, dijo. Variable. Puedes aumentar o disminuir la carga dentro de un rango. Por hoy, está configurada en su configuración base. Aizawa se cruzó de brazos. Póntelo. Yuta se lo puso. El peso se posó sobre sus hombros y su pecho. Los brazaletes y las muñequeras aumentan el peso, dijo Aizawa. El equipo completo supone una carga adicional de aproximadamente 4 veces tu peso corporal actual. Yuta lo miró. Sensei?
Aizawa le devolvió la mirada con su habitual expresión inexpresiva. ¿Qué? Yuta sostuvo el peso. ¿Para qué necesito esto? ¿No es obvio? Tu cuerpo procesa el estrés físico de forma diferente al de una persona normal. La resistencia estándar es insignificante para ti porque tu físico corrige continuamente la adaptación. El equipo de Atsume está diseñado para crear condiciones de carga que fluctúan más rápido de lo que tu cuerpo puede normalizarse. Hizo una pausa. El peso no es constante. Varía. Aumenta al acelerar, disminuye al detenerse y se redistribuye al cambiar de dirección. Está diseñado para forzar un microajuste continuo en lugar de un único punto de adaptación. Yuta asimiló la información. Así que se trataba de un dispositivo de apoyo diseñado para poner a prueba la capacidad de control de su don. En realidad, reconoció que era una idea ingeniosa. Su cuerpo, con su capacidad de autocorrección, estaría funcionando constantemente en lugar de mantenerse en un estado estable. ¿Cómo se te ocurrió esto? Al director se le ocurrió esto con un poco de ayuda de Ragdoll. ¿Muñeca de trapo? La gatita que fue invitada a verte el día antes de que te fueras al campo de entrenamiento. Ah, sí. Yuta recordó que algo así había sucedido. Ragdoll, de hecho, estaba allí supervisando el entrenamiento de todos los demás. Aizawa se ajustó la bufanda que llevaba puesta mientras el viento agitaba el claro. Mientras los demás entrenan para mejorar sus peculiaridades, señaló el equipo. Tu entrenamiento es de combate cuerpo a cuerpo. Retomaremos donde lo dejaste en tus prácticas. Yuta bajó la mirada hacia las pesas. Luego volvió a mirar a Aizawa con una ceja arqueada. Está bien.